Hola a todos de nuevo, soy Carmen de Masagra y en este vídeo os voy a hablar del tercer punto del módulo 4, que es de minimizar las pérdidas reales. Este tercer punto habla sobre el estudio de los mínimos nocturnos. Para ello usamos el telecontrol. ¿Por qué estudiamos los mínimos nocturnos? Porque este caudal mínimo que hay durante las horas de menos consumo, que son por la noche, nos aporta información sobre qué caudal de fuga tenemos en esa zona. Como veis en la gráfica de la parte de abajo, se ve claramente como este primer caudal nocturno era muy elevado para la zona y nos decía que ahí había algo. Hicimos campaña de búsqueda de fuga y se detectó la avería, se reparó y aquí veis cómo ya el caudal mínimo nocturno volvió a valores de casi cero. En los sectores que gestionamos, nosotros hace unos años establecimos un caudal mínimo óptimo para cada sector basándonos en la experiencia y en la tipología de cada uno. También, dependiendo del sector y otra vez según la experiencia y el tipo de zona que es, tenemos establecidas unas alarmas en el telecontrol también de caudal mínimo, de caudal máximo y de salto brusco de caudal. Estas alarmas son visuales para el operador de red que está en el telecontrol en cada momento y también se envía un SMS al móvil del equipo que está en la calle en la zona correspondiente. Esta imagen muestra un ejemplo de la ventana que nosotros tenemos para gestionar estas alarmas, en la que la habilitamos, la deshabilitamos, le quitamos el envío de mensajes, se lo ponemos, etc. Y configuramos el valor que queremos que tenga cada alarma. También en esta caja donde establecemos el caudal mínimo óptimo, que en el caso del sector de esta gráfica lo tenemos establecido en cero. Como podéis ver, después de reparar, estos caudales mínimos volvieron a su caudal mínimo óptimo, que es cero durante la noche. Estos caudales mínimos óptimos nosotros los revisamos todos los días y nos valemos para ello de un informe que automáticamente se emite todas las mañanas y nos llega a nuestro correo electrónico, porque no siempre tenemos tiempo de revisar en el telecontrol todos los sectores. Entonces acudimos a este informe que todas las mañanas tenemos en nuestro correo electrónico y vemos a qué sectores tenemos que ir a ver qué ha pasado. Este informe nos dice si el sector ha estado por encima de lo habitual, por debajo, etcétera. Entonces, si en este informe salen los valores desviados o algo raro, entonces ya vamos a ese sector y estudiamos la curva y vemos qué ha pasado de verdad. Teniendo los caudales mínimos nocturnos controlados, quiere decir que tenemos controladas las pérdidas en nuestra red. ¿Qué hacemos más para el tema de los caudales mínimos nocturnos? Aparte de controlarlo, perdón, también lo estudiamos exhaustivamente, porque cada vez necesitamos reducir ese agua no registrada más todavía. No podemos conformarnos. Entonces, durante los últimos años hemos venido haciendo un estudio del agua no registrada de cada sector, de cada municipio. Este estudio lo hemos basado en los caudales mínimos nocturnos y partimos de lo siguiente. Se hace por municipio y por sector hidráulico, de forma que la sumatoria de los sectores de un municipio nos dan el resultado total de ese pueblo. También partimos de que consideramos un volumen del subcontaje de los contadores de un 8% del volumen que se lee en los contadores domiciliarios.
Este dato, obviamente, se lo consultamos a nuestros compañeros del departamento de clientes. También una hipótesis es establecer el caudal mínimo óptimo de cada uno de los sectores, como os hemos dicho antes. Esto está basado en la experiencia y la tipología del sector. Y también tenemos en cuenta lo siguiente. Si la relación entre el Q mínimo y el Q medio, es decir, el caudal mínimo y el caudal medio de un sector, es mayor que 0,4, esto suele ser indicativo de que en ese sector existen fugas. Si esa relación está entre 0,2 y 0,4, esto nos indica que puede haber fugas o no, ya depende del caso. Y si esa relación baja de 0,2, es indicativo de que el sector está muy bien, tenemos una curva muy esbelta y no existen fugas. Consideramos que lo que llamamos el volumen inevitable de fuga es el volumen correspondiente al caudal mínimo óptimo. Es decir, teniendo nuestro sector en el caudal mínimo que consideramos que debe tener, ese volumen que se pierde es inevitable, porque no podemos bajar el caudal mínimo más, sin cambiar nada, ningún otro factor. Por otro lado, vamos a tener el volumen recuperable de fuga. Y este volumen es la diferencia entre el caudal mínimo que realmente tenemos y el caudal mínimo que deberíamos de tener. Entonces, por eso ese volumen es recuperable. Y luego, teniendo en cuenta que el volumen suministrado es la sumatoria del volumen registrado en los contadores de los clientes, más el volumen de su contaje, más el volumen inevitable de fuga, más el volumen irrecuperable de fuga, y por último también la parte de volumen de agua recuperable no autorizada. Teniendo en cuenta eso, hay datos que son conocidos y son reales, como el volumen suministrado, el volumen registrado, el volumen subcontaje también, porque es un porcentaje, un dato conocido. Pues a partir de ahí hemos establecido la situación real que tenemos del sector, qué situación tendríamos si mejoráramos el volumen recuperable de fuga y qué situación tendríamos si mejoráramos el volumen recuperable no autorizado. Esto lo hemos hecho con todos los sectores y por tanto hemos obtenido esta fotografía, esta imagen para todos los municipios que gestionamos. Os voy a mostrar qué resultados sacamos. Este es un ejemplo de los resultados que hemos sacado de este estudio. El primer quesito de la izquierda, que pone situación real, es lo que os he comentado. Es el 100% corresponde al volumen suministrado, el 56% es el volumen que se registra y es un dato real, un 2% del total del volumen es el volumen de subcontaje, que hemos dicho que es el 8% del registrado, y el 20% para este municipio consideramos que es el inevitable de fuga, es decir, el correspondiente al caudal mínimo óptimo que tenemos, y por diferencia hemos sacado que el volumen recuperable de fuga es un 18% y el no autorizado es un 2%. Partiendo de la situación real, ¿qué pasa si nosotros hacemos una campaña de fugas tan buena y renovamos redes que el volumen recuperable de fuga se nos va a cero? Pues que somos capaces de llevar a ese municipio a un 68% de rendimiento. Luego, ¿qué pasaría, sin embargo, si hago una campaña de fraudes tan buena que reduzco el volumen recuperable no autorizado a cero? Pues somos capaces de llevarnos el rendimiento del municipio a un 58%. Y la última
situación es que se hacen las dos cosas, se actúan sobre el volumen recuperable de fuga y sobre el volumen recuperable no autorizado. Ha- Haciendo esto, que sería una situación idílica, somos capaces de llevarnos este municipio a un 71% de rendimiento. El resto sería el volumen inevitable de fuga, que no lo podemos reducir más a no ser que renovemos todas las tuberías del pueblo, y el 5% que corresponde al subcontagio de este municipio. A nosotros este estudio nos ha servido mucho, sobre todo a la hora de hacernos nuestro plan de recuperación de agua no registrada, por dónde empezar, en qué pueblos merece la pena buscar fugas, en qué pueblos merece la pena buscar fraudes, etc. Esto cada uno lo adapta a su necesidad. Y por último, quiero que veáis cómo nosotros hemos ido optimizando nuestro estudio y nuestra gestión de los caudales mínimos, tanto en Granada como en los pueblos. Esta primera gráfica muestra la evolución del caudal mínimo nocturno total de Granada, en la que empezamos a estudiarlo y registrarlo en el año 2014. Como veis, cada año el caudal mínimo es algo menor al año anterior. Siempre hemos ido mejorando un poco, ya sea por campaña de fuga, ya sea por optimizar el control de las presiones, etc. Empezamos con un caudal mínimo medio en el 2014 de 207 litros por segundo y el año pasado conseguimos 140 litros por segundo. De igual manera, tenemos el total del área metropolitana. Esta imagen es del total de los 14 municipios, pero tenemos el estudio hecho sector a sector de cada uno de los municipios. Aquí empezamos con un caudal mínimo medio en 2015 de 179 litros y el año pasado conseguimos 155 litros por segundo de caudal mínimo de los 14 pueblos. Y hasta aquí mi intervención sobre los caudales mínimos. Muchas gracias por su atención y espero que le haya sido de mucha utilidad.